Bien, amigos, no permita que le cambien en farmacia su analgésico preferido. Dicloplex. A veces aparecen algunos empleados que le dicen al usuario: tenemos uno igual. Si usted usa Dicloplex previa consulta con su médico, no permita que se lo cambien. Igual le decimos a esa misma farmacia, exíjale que siempre tengan Vigosex para que usted siempre quede bien. ¿Verdad, doctor? Que hay que quedar bien. Claro que sí. Todas las partes. Sí. Para que si yo necesito un empujón, mejor todavía. sí, que digan, él puede. Bueno, el asunto es que esas son de esas cosas que ocurren todos los días, pero mucha gente, como Carlos, es muy conservador al tratarlas. Cosas que le ocurren a todo el mundo todos los días. Bien, señores, nosotros sabemos, conocemos lo que es el mercadeo. Y ha llegado un punto que es una de las profesiones. Primero el vendedor se hizo profesional. Tiene título de licenciado en mercadeo, que no es más que el arte de vender. Porque la sociedad ha crecido y vender es importante. Es decir, conocemos la importancia de vender y conocemos lo que son campañas publicitarias. Y lo decimos porque lo que vamos a decir va a traer algún tipo de comentario y de aclaración que queremos que se los ahorren, porque nosotros lo único que vamos a decir es que hay algunas estrategias que nos llaman la atención, pero no significa que no sepamos el porqué. Pero la gente lo ve y lo comenta. Hay dos productos que en el último año, específicamente en los últimos de octubre en adelante, se ha notado una excesiva inversión en publicidad. Y es natural. Si hay un producto nuevo, sus promotores hacen un inversión inicial para producir con esa inversión un efecto positivo. Una inversión que posiblemente no se pueda recuperar en 2 o 3 días. Aunque a veces hay productos que se toman mucho tiempo, otros en poco tiempo, con una población creciendo, pues se puede recuperar en poco tiempo. Miren, en productos farmacéuticos, yo recuerdo que en el año 62, 63, era más o menos la época del Consejo de Estado, de el gobierno de Bosch y del inicio de Balaguer. Miren, un producto farmacéutico podía ser un bestseller si vendía 2,000 unidades en un mes. Estoy hablando de un producto farmacéutico que se prescriba, que lo escriba, no un popular, porque por ejemplo un Fortimal posiblemente
Collado vendía 2.000 en un día. Pero un producto, un antiparasitario, para lombrices, como decían, un antitusivo, un antihipertensivo, un producto en que el paciente lo use todos los días, para un laboratorio, si lo distribuyen, no es que se vendía a nivel nacional solamente 2.000 unidades, sino 10 laboratorios que tenían esos productos podían vender 2.000 como un récord, pero 10 laboratorios por 1.000 son 10.000 unidades. Ahora, ¿cuál es el comentario? Nosotros vimos durante la temporada de béisbol un letrero de un producto farmacéutico en la espalda. No es nuevo, porque nosotros manejamos equipo y teníamos un producto farmacéutico en la espalda de un equipo y en la valla. Pero vimos que varios equipos tenían ese producto. Nosotros lo vimos y decimos, bueno, es un producto de uso masivo, un producto que se usa para la acidez del estómago. Un problema que afecta a muchísima gente. Ese producto, al igual que un estimulante sexual, podía justificar una alta inversión. Y de hecho, cuando vimos esos equipos, esas vallas, esos uniformes, esas transmisiones llenas de omeprazol mamey, está fuerte. Tú sabes que nosotros, los que tenemos medios de comunicación, andamos fildeando los anunciantes, ¿verdad? Omeprazol mamey, un antiácido. Pero camino por la calle y veo autobuses pintados completamente de mamey, de arriba, en completo, con el nombre de omeprazol mamey. Y yo me pregunto, ¿todo el mundo en este país tiene acidez? No, pero mucho. Posiblemente sea un producto que de los 10 millones, 5 son adultos, de esos 5 a lo mejor hay 1 millón de personas que podrían comprar eso. ¿Vale la pena la inversión? Si tú lo piensas. Pero no es el único omeprazol, además un genérico que dice el laboratorio. Me llamó la atención la inversión que se ha hecho en un producto farmacéutico, y lo bueno que tiene es que ya nuestro país resiste, porque los que hicieron eso no son tontos, no son ningunos tontos para pintar autobuses del transporte público y para llenar un torneo de béisbol de un producto genérico. Si toma ese genérico, tómelo mamey. Eso quiere decir que ya el nivel de consumo de los 10 millones de habitantes ha logrado ya penetrar en estamentos que no, ese anuncio no se le está poniendo al gobierno, no se le está poniendo a Promese, que es un gran usuario, no se le está poniendo al médico que prescribe y que pone omeprazol, ¿cómo se llama? Mamey, porque eso se le lleva al médico una muestra y se le dice, mira doctor, ese es omeprazol, ese es el nuestro. Y el médico lo escribe, aunque no aparezca en ninguna guagua y en ninguna. Entonces, el poder de
de inversión en ese tiempo. Pero eso no para ahí. Porque también hay productos que nacen grandes. Porque los dueños dicen, este va a nacer grande y le vamos a meter dinero. Y yo me puse a ver en este mes de febrero y lo que va de marzo, ¿cuántas páginas falsas? Portada falsa es cuando se sustituye la portada de un periódico por un anuncio. ¿Cuánto vale esa portada? Generalmente con una página adicional que explique el negocio. Y yo digo, pero nosotros tenemos que sentirnos bien, porque una empresa farmacéutica que haga una inversión que yo no pude cuantificar, pero yo le garantizo a ustedes que por lo que he visto de ese producto farmacéutico, ahí tienen que haber muchos millones, pero muchos millones. Y no quiero decir, pero tengo una idea de cuánto. Igual que en un país en donde hay 4 bancos discutiendo la hegemonía por el liderato de la banca nacional. Reservas, Popular, BHD, Progreso y Escocia ahora. Con un segundo piso que hay que tomar en cuenta. Ya aquí Banco Caribe y Banco el de Santiago son bancos que hay que tomar en cuenta. Y aparece un banco que tiene más de un mes invirtiendo en una promoción. Y digo yo, pero la economía aquí de nosotros está muy bien, porque ese es el lanzamiento de un banco que nació grande, porque solo por la publicidad tú lo puedes ver. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. JMMB. Y tiene todos los servicios bancarios. Lo que quiere decir que cuando esas personas deciden hacer esa inversión es porque tienen o una clientela asegurada, ¿verdad? Porque imagínate tú, el banco es un buen negocio, pero tiene mucho control, mucho control. Quiero que sepas que controlar el conoce tu cliente nos cuesta mucho a los usuarios de banco. Los bancos tienen que invertir mucho en la investigación de los clientes. Me llama la atención la inversión que hacen esos 2 productos en la publicidad dominicana. No es una crítica. Podemos decir que es orgullo de un país pequeño en medio de una crisis, que la banca y la industria farmacéutica de productos populares hayan logrado un nivel en los estudios que han hecho de mercado de arriesgarse a hacer esa inversión. Señores, esos 2 productos, yo tengo entendido que de octubre a hoy, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, y lo que va de marzo, tienen cientos de millones de pesos dominicanos metidos en publicidad. Y la publicidad es una parte del mercadeo,
no todo. Bien, me llamó la atención. Como un banco nuevo y como un producto nuevo, en manos experimentadas pueden hacer ese tipo de inversión. Por otra parte, nosotros tenemos aquí una serie de informaciones que nos llaman mucho la atención. La vamos a leer y le vamos a poner nosotros no un asterisco, sino un pie de... Una nota al margen. Exacto. Sí, claro. Dice cualquiera de las que recibimos ayer. Está el doctor del Castillo y está Carlos. Biden ofrece cooperación comercial a Lula en medio de tensiones sobre Ucrania. ¿Lo ungió? No, yo no sé si lo hundió o lo que sea. Lo ungió. Previamente a esta información aparece una visita de Lula a Biden. Y yo digo, el inicio de la crisis de Brasil y de Odebrecht se inició En Estados Unidos. en la operación de Miami. Ahora, ¿qué le pasó a Lula que decidió y qué le pasó a Biden que decidieron venir con un borrón y cuenta nueva? Bueno, yo creo que Lula no tiene problemas judiciales en Brasil, porque hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia que simple y llanamente dejó sin efecto todos los procesos que estaban en marcha contra Lula. Pero además de eso, yo creo que hay razones políticas suficientes para eso. Tanto para Lula ser cuidadoso en el trato con Estados Unidos, como Estados Unidos también ser comprensivo en el caso de Lula. Usted tiene, por ejemplo, Bolsonaro, que aparece en una actividad del Partido Republicano con Donald Trump al lado. Pero ahora, después que salió Donald Trump del ahora poder, recientemente. con los dos afuera. Recientemente, ahora mismo. Bolsonaro tiene una alianza con Donald Trump y sin embargo, Joe Biden, cuando se produjo poquito después de las elecciones, dijo que había que respetar el resultado de las elecciones. Un espaldarazo claro a Lula. Bien. Entonces, yo creo que ahí hay una realidad ahora mismo en el marco en el contexto mundial que hace que la administración estadounidense sea pragmática y trate de sumarse la mayor cantidad de aliados posibles. En el caso de Lula, fíjese que Brasil recientemente en una votación en la Asamblea General condenó a Rusia, siendo parte del BRIC, condenó a Rusia. Condenó lo que le llamaron una violación a la integridad territorial de Ucrania. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón yo creo que es sumamente clara. Y tiene que ver precisamente con Yo creo que los retos que tienen ante sí yo cada creo nación. que me le buscaste una respuesta razonable al tema. Es decir, algunas cosas son producto de la objetividad. Si eso fue lo que ocurrió, no nos vamos a poner ahora a impedir el poder, que Lula llegue al poder, a conspirar desde ahora. No. Y cuando tú entras en que Bolsonaro y Trump se pusieron de acuerdo en un momento, lo normal es que el otro le responda con, pues está bien, ahora vamos a arreglarnos con Lula, eso está bien. Hay otro tema que quizás tú tuviste un poquitito más de experiencia, porque creo que hasta tuviste el privilegio de conocer Centroamérica. Cristino, activistas y religiosos celebran la denuncia del Papa defendiendo a su obispo y calificando de dictadura grosera. Mira, el obispo de Nicaragua asumió una posición
parecida a la que en algún momento asumió el cardenal y que lo aclaró en algunos casos aquí, que decía, yo soy dominicano y como dominicano él tiene todos los derechos que tiene. Es decir, que tú no puedes decir que el obispo de San Salvador, el que lo mataron, la derecha, Romero, que López Rodríguez o que el obispo de Managua no tienen derecho a usar su condición de ciudadano. Bien, ahora, en el caso de que fue llevado a prisión y que esos presos se le otorgó un salvoconducto para salir y él se negó a aceptarlo y lo volvieron a meter preso, el deber de la iglesia era defender su obispo. Claro. Era una obligación del Papa y así lo hizo. Ahora, en el caso de Nicaragua, la gente que sigue la actividad religiosa católica celebró el pronunciamiento. Y adicionalmente, en estos días, el Papa hizo algún tipo de declaración con respecto al celibato. Y Alemania aparece con una posibilidad el año que viene de aprobar, de bendecir personas del mismo sexo. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de una actitud de la iglesia de mayor participación en temas actuales, haciendo caso omiso a algunas cosas que eran inflexibles en el pasado, igual con el mismo cuidado que ellos no intervenían, pero ahora vemos que defiende a su obispo. Nosotros lo más que hemos dicho es que cuando un gobierno que no es totalmente ya simpático, no digo legítimo, porque la legitimidad se le dan los votos, de que llegue a esos enfrentamientos con la iglesia, realmente, así como aquella vez que el Papa fue a Cuba y dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, o fue a Haití y después de Haití se acabó Duvalier, realmente entiendes que Nicaragua debe de revisar esa política con la iglesia. Pero desde luego que sí. Yo a veces me pregunto si Daniel Ortega estará en su sano juicio. Porque Daniel Ortega metió presa a toda la oposición. A todos los competidores los metió preso. Y ganó unas elecciones holgadamente, así cualquiera gana. Ahora mismo está encarcelando incluso sacerdotes. Eso es lo que usted está reseñando. Amenaza con romper relaciones con el Vaticano por una crítica. Pero hay que ser loco. En un país como Nicaragua hay que saber lo que es la Iglesia Católica en Nicaragua, uno de los países en donde la Iglesia Católica tiene mayor influencia. Sí. Ha encarcelado a sus propios excompañeros, gente que lo acompañaron en la lucha contra Somoza. Tiene problemas hasta con su propio hermano. Gente meritoria, como el caso del que fue vicepresidente de la República, el escritor Sergio Ramírez. O sea, hay que estar loco sencillamente para asumir una posición de ese tipo. Llevó a su esposa, a su propia esposa, a la vicepresidencia de la República. Compartieron la misma boleta. Y para hacer todas esas cosas, ¿es posible someter un pueblo para que apoye o realmente él tiene una parte de la población? ¿Qué hace él para tener conforme y que le permitan eso? Porque los pueblos se rebelan. No, esa es una pregunta interesante, porque resulta que Ortega tenía hasta hace poco el apoyo de la Iglesia Católica. Hasta hace poco, sí. Lo que pasa es que hay que decir las dos cosas al mismo tiempo. O sea, hay que decirlo todo. Daniel Ortega, las elecciones anteriores a esta última, las ganó de manera legítima. De forma legítima. Sin embargo, por una decisión que él adoptó con respecto a la seguridad social, aumentando la cápita, es un problema para las pensiones.
Es un problema que existe en muchísimos países. Hubo prácticamente una rebelión y esa rebelión no fue espontánea. Ahí hubo claramente un intento de desalojarlo del poder y toda su reacción tiene que ver con eso. Pero a mí me parece que el camino que él ha escogido es un camino totalmente equivocado, porque tú no puedes reaccionar de esa manera frente a situaciones que han promovido sectores de la oposición. Yo creo que esa es la realidad. Él ha tenido naturalmente el respaldo de una parte de la población. En Nicaragua hubo un momento en que no había oposición política, porque Daniel Ortega se la sumó. Este no es el Daniel Ortega del 79. Este es un Daniel Ortega que hizo arreglo con los sectores de la extrema derecha. Hay cosas que a mí no me gusta decir porque se conocen en la intimidad, pero yo fui a una entrevista. ¿Y Violeta Chamorro en algún momento pactó con él? Violeta Chamorro fue una figura importante en el proceso de la lucha antisomocista. Sí. Recuerde que ella era la esposa de Pedro Joaquín Chamorro, Sí. director de un diario que tenía una posición crítica. ¿Y cómo se Y llama esa, un gordo que después fue presidente? Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, sí. Bueno, yo fui con una persona a una entrevista que se le hizo a Arnoldo Alemán y quien nos llevó, nos introdujo al despacho fue un alto dirigente del Frente Sandinista cuando Alemán era presidente de la República. Ya había un entendimiento ahí. Entonces él llegó, que hay algo que no anda, en la cabeza de él no anda bien. Ahí yo creo que hay un elemento muy pero muy raro ahí. Porque Bien. ¿cómo usted se pelea con tanto grupo al mismo tiempo y claramente conduce a un país a una dictadura en el siglo XXI? Hay que estar loco para eso. Miren, yo dije, vamos a coger todas las informaciones que recibimos y no están ordenadas ni siquiera en orden de importancia, sino en el orden que nosotros nos llegó de Manuel. Mira, este comentario sobre este tema, yo quiero decir que los televidentes que nos siguen, que casi siempre son los mismos, aquí no hay gente nueva que surge cada día, son gente que si no tienen 30 años, porque no tenían esa edad, pues tienen 20, tienen 10, tienen 8 y saben bien cuál es y cuál era nuestra posición frente al gobierno de Danilo Medina. Entonces lo que voy a decir, que puede parecer que nosotros estamos haciendo coro contra Danilo, no es así. Ahora voy a la información. La Procuradora General de la República, que es una procuraduría independiente, se encuentra bajo una constante presión mediática por parte de la sociedad a fin de que resuelva casos en curso en esa dependencia, dijo el miércoles la procuradora. Entendemos que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración acumulada producto de la impunidad que ha imperado por años. La sociedad quiere justicia, quiere sentirse protegida. Ahora bien, en ese anhelo de justicia, que no se nos desvíe del camino de la verdad jurídica. La Procuraduría se ha propuesto restaurar la confianza en el Ministerio Público y levantar su moral institucional. Los errores del pasado han hecho mella en el prestigio que su naturaleza posee el órgano acusador. Yo quiero decir que no tenemos ninguna diferencia con lo que ella ha dicho. Entendemos que eso es así. Ahora, hay dos cosas que dentro de lo bueno a mí me resaltan un poquito. Cuando se habla de presión mediática, ella misma le ha llamado la atención a sus adjuntos para que dejen de utilizar tanto los medios. ¿Quién hace presión mediática? O
los medios quieren no es que se haga solamente justicia, es que quieren información. Hay algunas palabras que a nosotros nos dejaron ya de llamar blindado. Yo creo que aquí cada quien está jugando su papel. Ahora, que no se quiera poner al otro a hacer el papel que le toca a cada sector. El papel de la Procuraduría posiblemente lo esté haciendo la Procuraduría. ¿Qué quiere? Que no haya impunidad, que haya justicia y reunir las pruebas para someter a los imputados. Pero no es percepción, es prueba. Entonces, hay dos cosas que han calificado esta Procuraduría. Primero, el apoyo absoluto que ha tenido de toda la población. Y los que no lo tienen, por lo menos fingen que se lo dan, porque sabemos que hay gente que es falso el apoyo. Pero la presión mediática, quien las han estado haciendo son algunos adjuntos. Y no justamente dándole respuesta a lo que dicen, a lo que preguntan los medios, sino a lo que ellos quieren condicionar a los medios y a los jueces. Quejarse de que los jueces sueltan. ¿Por qué? Por dos cosas. O el caso no está completo, o no quieren que el imputado salga en libertad a condicionar y a preparar su defensa. Lo que usted quiera. O decir, bueno, yo llegué a un acuerdo, yo me lavo las manos y que sea lo que sea, pero el juez tenía que meter. No, usted no puede obligar al juez. A si usted no le lleva la prueba y si tiene algún indicio de que ese juez se vendió, entonces denúncielo, porque aquí ha habido casos que la justicia ha investigado jueces y procuradores y han llegado a la conclusión de que han actuado en forma indecorosa. Entonces, la otra cosa es, ¿quién, en cabeza de quién cabría que esta administración no es selectiva, esta lucha contra la corrupción no es selectiva? Es específica contra un sector que salió del poder. Es más, si se actúa de acuerdo, y ahí fue que aclaré, si se actúa de acuerdo a lo que ellos están haciendo, yo le pregunto a los procuradores, si usted tiene dos hermanos del presidente de la República, Danilo Medina, acusados y blindados, si usted tiene dos hermanas que han sido señaladas, si usted tiene un cuñado que ha sido señalado, si usted tiene su jefe del cuerpo de ayudantes, si usted tiene su procurador general de la República, si usted tiene su jefe de OISOE acusado y condenado, y muchísimos señalamientos que todavía no ha habido tiempo de someter, ¿cuál es la razón por la que Danilo Medina no ha sido sometido? Si era el jefe de todo eso. No estoy pidiendo, estoy diciendo, si todo eso es así y es selectivo, el jefe de toda esta gente tiene que estar preso. ¿Por qué no lo hacen? Porque se están manejando políticamente y porque eso es selectivo. Fíjese que la relación familiar y de cercanía con el presidente es mayor que con el partido, porque pudiéramos decir, es para destruir al PLD. No, porque yo le puedo señalar un comité político completo que solamente podría estar acusado
uno o dos del comité político del PLD. Entonces, a doña Miriam que revise el asunto de presión mediática, porque todo el mundo está con ella. Todo el mundo, sobre todo después de esas 3 comunicaciones que ella le hicieron a sus adjuntos. Ella tiene internamente más problemas en esa lucha que la lucha en sí mismo, porque es que hay demasiada diferencia de criterio. Entonces, hay algunas informaciones, como son, por ejemplo, China exige, o no, China está eligiendo quién es el número 2 del régimen. China. Congresista de Estados Unidos, y ahí está el comentario, dice, estamos en guerra con China. Y casi un enfrentamiento por Taiwán. Doctor, China-Taiwán, ¿es una guerra mediática o hay ya algo concreto? No, yo creo que ahí hay un problema planteado desde hace bastante tiempo. Y me parece que ese puede ser un motivo para un nuevo enfrentamiento, para afinar una política de contención de China. Porque usted tiene que saber que usted plantearse contener una nación, eso es contrario al derecho internacional. Porque ¿por cuál razón tú tienes que evitar que yo me desarrolle y que yo te supere? ¿Cuáles son las reglas del derecho internacional que dice que un país no puede superar al otro en la competencia, en los mercados? Y lo que está ocurriendo es eso. Lo que está ocurriendo es que China va a una velocidad en su desarrollo que Estados Unidos entiende que por ahí hay una amenaza. Y eso usted lo deduce en función de cuál ha sido el comportamiento de Estados Unidos con respecto a Taiwán. Estados Unidos reconoció el principio de una sola China hace bastante tiempo. Cuando eso todavía por aquí no se discutía, ellos lo decidieron. Y rompieron las relaciones con Taiwán y la establecieron con China. Y era el Partido Comunista el que gobernaba, la misma China, porque China ahora es más democrática que lo que era en aquel entonces. Entonces, y en esa competencia que tú estás señalando, ¿qué están discutiendo? Algo que es normal en todo. Tú quieres ser el primero, tú puedes ser el primero, pero destruyendo al segundo o creciendo tú. No, se supone que creciendo tú. Porque nadie se ha planteado, China no se ha planteado destruir a Estados Unidos. ¿Cuánta guerra ha hecho China? ¿Cuánta guerra ha hecho China? ¿Dónde están las bases militares de China? Por aquí nadie ha visto un buque de guerra chino. Nadie lo ha visto. Si las armas principales de China son la inversión, invierte mucho, compra mucho, hace muchos negocios y no mira la naturaleza del régimen interno, la realidad interna de los países para establecer sus relaciones. Y así es como China se ha desarrollado, abriéndose a la inversión. Y entonces, esa es la situación que está planteada hoy. Es una competencia. Yo entiendo perfectamente que Estados Unidos quiera preservarse como nación con poder político en el mundo entero. Eso es entendible, natural. Pero no nos decían hasta hace poco que las cuotas de poder se alcanzaban en el proceso de competencia en los mercados. Eso era lo que nos decían. Entonces, compita, Estados Unidos tiene cómo competir. Si hubiese utilizado todos esos recursos que ha invertido en la guerra de Afganistán, Irak, Siria, todos esos conflictos en los que ha estado inmerso, se habla de más de 6 billones de dólares. Con todos esos recursos, Estados Unidos hubiera estado en condiciones de competir favorablemente con cualquier país. Y eso es lo que está planteado hoy en día, no es otra cosa. Sí, pero, doctor, Estados Unidos siempre tenía el sector político, hablando de política, y el sector militar callado, actuando de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Ahora tenemos una modalidad. Una jefa del Comando Sur que viene y dice que China está tratando
de penetrar en un territorio que le pertenece a Estados Unidos. Es decir, como que ya somos demasiado descarnados, como No, utilizar un jefe militar para hacer un pronunciamiento de tipo político y de lo que le conviene a América Latina, que no hagan negocio con China, porque ellos están penetrando en estamentos que ellos no le corresponden, como diciendo, ese es mi patio, tú te estás metiendo en mi patio. Y eso tú lo ves como. No, lógicamente a eso que nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son las normas que está violando China cuando, por ejemplo, invierte en un puerto, invierte en una obra de infraestructura cualquiera? ¿Cuáles son las normas del derecho internacional que viola cuando le concede un préstamo a una nación que lo está necesitando? Se supone que hay unas reglas. Siempre se habla de competir, de vivir en un mundo basado en reglas. Bueno, pues hay que ponerse de acuerdo cuáles son las reglas. No las puedes trazar tú de manera unilateral. Y yo creo que es una manera de competir muy perniciosa, usted tratando de ponerle obstáculo a otro, porque eso implica usted erigirse en una especie de freno al desarrollo, que es lo que en la práctica resulta. Yo creo que eso va en contra de los intereses de los países en donde China pudiera invertir. No, él dice que es perversa la inversión china. Ella dice, esa es una malintencionada inversión, como que no está dirigida a ayudar, sino a perjudicar a Estados Unidos. Bueno, porque se entiende como que son pasos que se está dando para colocarse en la competencia con Estados Unidos por encima, pero eso es legítimo. Pero hay una cosa que yo te guardé, y eso está, porque lo oigo que discutes a veces con Y yo no soy, déjeme decirle, y yo no soy pro nadie. No, yo lo sé. No soy pro nadie. Yo simple y llanamente creo. Doctor, pero todo el mundo sabe que usted no es pro nadie. Pero a veces uno necesita las opiniones de los que no son pro algo. Mire, un congresista de Estados Unidos dice una cosa. Yo veo eso anoche y digo, caramba, el único que me puede explicar eso y al mundo, digo al país, es el doctor. Dice, un congresista estadounidense, queremos que Rusia pierda la guerra, pero en realidad no queremos que pierda demasiado. No puedo entender. No sé si es bueno para la estabilidad del mundo que el régimen ruso se derrumbe totalmente, dijo Bolton. ¿Qué lectura tú le das? Ese John Bolton, creo que John Bolton, no estoy seguro, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un estudio de Rand Corporation que yo he citado en varias oportunidades, en donde dice que Rusia debe perder la guerra, hay que debilitar a Rusia, pero no podemos poner a Rusia en manos de China. Creo que a eso es que se está refiriendo. Tú debilitas demasiado a Rusia, la vas a poner definitivamente en manos de China. Y va a fortalecer a China. Ahora, en la práctica, lo que ya está resultando es eso. Eso es lo que ya está resultando. Por eso hay un sector en la sociedad estadounidense al cual pertenece Donald Trump, que ha entendido que era bueno entenderse con Rusia. Porque el problema fundamental no es Rusia, es China. Rusia no es quien amenaza la hegemonía estadounidense, sino China. Es el país hoy en día que está en condiciones de competir y destronar a Estados Unidos. Y ese se supone que debe ser, no es Rusia, ese se supone que debe ser el objetivo 1A. Esa es la realidad. Siempre se decía, bueno, Rusia se va a quedar empantanada en Ucrania. Está empantanado en Ucrania. Bueno, es probable que sí, que así sea, que hay un empantanamiento ahí. Pero Occidente se ha empantanado en Rusia. ¿Por qué? Porque sencillamente el conflicto en Ucrania está sirviendo como un factor debilitante de Occidente, mientras China está involucrada en ese conflicto, apoyando a Rusia, pero mediante los intercambios comerciales, beneficiosos para el país, porque le está comprando mucho a Rusia y le está comprando a precios reducidos.
Y eso es bueno para la economía. Mientras Occidente está financiando todo eso, todo lo que es la guerra en Ucrania, y eso le está saliendo por una millonada, y las repercusiones de eso son muy negativas en todo el mundo occidental. Entonces hay un factor de desgaste en esa guerra que le está haciendo daño a Occidente. Si eso se prolonga mucho, entonces definitivamente quien sale ganando es precisamente China. Durante demasiado tiempo hemos ignorado nuestro propio patio trasero y hemos permitido que Rusia y China, adversarios de Estados Unidos, hagan grandes incursiones en nuestra región, afirmó ante los miembros de la Cámara de Representantes el republicano Carlos Jiménez. Eso yo creo que... Ahora lo que hay es que preguntarse cuál es la metodología, cuáles serían los recursos para evitar que China y Rusia penetren en la región. Yo creo que hace mucho tiempo debieron plantearse un nuevo tipo de relaciones con América Latina. Bueno, López Obrador propuso, vamos a hacer en América Latina un tipo de asociación parecida al que tienen los europeos, de la Comunidad Económica Europea, y convirtamos a la OEA en un organismo para resolver problemas. Yo creo que ahora, tomando en cuenta la dinámica económica del Asia-Pacífico, a Estados Unidos le convendría eso, pero con una política que no implique sacrificar los intereses nacionales por parte de los países de la región. bueno. Porque si China viene aquí y quiere invertir en un puerto, Oh, y además de eso es solidaria y nos dona y lo vacunas, necesitamos el puerto. exacto, y nos dona vacuna, tú no puedes oponerte a eso sin tener una alternativa para nuestros países. Ofrécele tú las inversiones. Bueno. Otra cosa. En el tema locales, someten a la Procuraduría la compra de alcaldes. Y yo pregunto, sí, la oposición llevó a la Procuraduría el tema de que el gobierno está comprando alcaldes. Entonces yo me pregunto, nada más me pregunto, comprar alcalde es un delito. Pero aquí nunca se quiso analizar lo que es transfugismo después de estar la ley que existía. Aquí hubo un presidente de un partido, que dividió ese partido para que pierda. Pero eso nadie lo sometió a ninguna parte. Yo me río porque... Es que esa no es función de la Procuraduría. No, es que hay dos, y además hay dos pares. Es difícil de probar eso, doctor. Porque también, si hay una compra y venta, hay uno que se vende también. Bueno. Hay que investigarlo. Por otra parte, la Academia de la Historia no es un tribunal. Ramiro Matos no fue acusado formalmente de ejecutar con 10 años de diferencia, primero a Camaño y después a Manolo. Nadie llevó a los tribunales eso. Ahora resulta que la Academia de la Historia lleva a Ramiro como miembro y quieren que lo expulsen. Y yo quiero decir lo siguiente. ¿De dónde es que los acusadores se han sacado el que Ramiro mató a esas personas? Los ejecutó. Uno no se explica, ¿verdad? Yo no estoy defendiendo a Ramiro Mato González. Yo lo que estoy diciendo es que es él, un guardia que tenía una orden de combatir a todo aquel que intentara venir al país a romper el orden institucional, ¿verdad? Sí. Ahora,
hay un detalle que es lo que se alega, que después de presos, después de ellos entregarse o estar heridos, los ejecutaron. Pero hay otro elemento. Aquí hay un suprapoder que tiene un manual que dice, en cualquier lugar de América en que aparezca un movimiento dirigido por un líder, hay que sofocar el movimiento y matar a ese líder. El Che Guevara, en Perú, en donde quiera que aparecía. Ahora, Camaño, Manolo, yo no hablo del 14, porque el 14 tenía otra connotación. Entonces yo creo que lo que le están pegando el problema es al más chiquito. Porque yo le voy a decir una cosa, el que tenga prueba, que le pida cuenta a Ramiro. El que tenga prueba, que le pida cuenta a Ramiro, que me mató mi papá. Pero estamos locos. Entonces, yo creo que esa gente que dice, por ejemplo, que Balaguer asesinó a la gente del MP. No, espérate. La hacía todo aquel que participó en el secuestro de Crowley, lo buscó donde quiera que estaban y lo mató. Pero no hay una acusación, ni una nota de rechazo frente al gobierno de Estados Unidos. Porque darle las armas a Wimpy para que se le entregue a los héroes del 30 de mayo, esa es buena porque era para matar a Trujillo. Pero eliminar la guerrilla no. Pero emanaron las dos cosas del mismo poder. Entonces esa selectividad de lo bueno y lo malo, dependiendo de quién lo haga y cuándo, nosotros eso no lo vemos bien. Lo que trae mucha confusión porque las generaciones nuevas no están entendiendo nada de lo que está pasando. Igual que ese problema del problema de los alcaldes. Los alcaldes, muy sencillos, señores. En febrero son las elecciones municipales. Se van a elegir todos los alcaldes y todos los legisladores. Esas son la gente que hacen política en los pueblos, en los municipios. Y el que tenga esa mayoría es que va a ganar las elecciones de mayo, las presidenciales. Muy sencillo. ¿Qué le están dando? Yo no sé lo que le están dando, para que se pase. Algo le están dando. Algo le están dando. Pero es eso. Luis Abinader tiene que ganar en primera vuelta, porque si no gana en primera vuelta, Abel Martínez o Leonel Fernández podrían convertirse en presidente de la República. Sencillo. Por tanto, la única vía ante imposibilidades de alianzas es los municipios. Si consiguen una mayoría de alcaldes, no hay nada que hacer. Y lo sabe la oposición. Están gritando porque se le están yendo. Es un mecanismo. ¿Qué se va a hacer? Así es que lo que hay que decirlo, se le sirve, usted lo cree o no lo cree, no hay ningún problema. Hay algunas materias que se quedan pendientes. Hoy hay una información que dice, Raquel Peña recibe un informe de las acciones contra el delito. La vicepresidenta se reunió con altos mandos de la policía. Muy bien, yo creo que eso está bien. Y el papel que está haciendo la vicepresidenta es muy buena. Pero yo me pregunto, el presidente Abinader, desde que asumió la política, ya estaba preocupado por la delincuencia, desde que era compañero de boleta de Hipólito. Y en su intento en el 2012, cuando enfrentó a
Danilo con la vice Carolina. Contrató a Giuliani, que fue el hombre que erradicó la delincuencia en Nueva York. Y ahora contrató un español. Pero resulta que ese español, no sabemos por qué, hace una denuncia tremendista y dice que todos los jefes de la policía del pasado hizo muchísimas vainas. Entonces uno pregunta, ¿y en qué quedó eso? Se fue huyendo. Sigue de asesor. ¿Por qué hizo ese pronunciamiento? ¿Con qué apoyo lo hizo? ¿Qué pasó con todo eso que estaba podrido allá adentro y que él denunció? No se sabe. O yo estoy equivocado, algo pasó que yo no sé. No. Él no hizo una denuncia. Sí. ¿Eh? Sí. Hizo una denuncia, sí. ¿De Sí, qué? sí. De que la policía estaba podrida, ¿verdad? Sí. Y no excepto, no señaló muchísimas, casi todas las jefaturas del pasado. Y entonces, No pasó a nada. él lo votaron. No, ¿Eh? no. Los ex jefes le cayeron a tiro. Tampoco. No, tampoco, nada de eso. Entonces eso va a quedar así. En un pronunciamiento. Bueno. Está bien. Ahora, ayer el doctor Marino Vinicio Castillo habló en la respuesta. Dijo muchas cosas y me dio mucha alegría ver que él hablaba de la necesidad de una concertación para El tema haitiano. ayudar al país a tomar una decisión frente al tema haitiano. Inclusive llegó a decir que hasta el presidente Abinader podía visitar a los expresidentes. Me llenó de alegría, pero hay un asunto que hay que resaltar. El que lo diga Vincho. Vincho Castillo es aliado de Leonel Fernández desde hace mucho. Lo defiende hasta más no puede. Ayer se quejó del presidente Fernández. Se quejó de Leonel. Y por no haber ido a la concertación. Y no puede o no han tomado un camino de alianza a alguien que está familiarmente ligado a ellos, que es Luis Abinader, porque no están totalmente satisfechos cómo el presidente Abinader está manejando el problema haitiano, sobre todo con el proyecto que llevó Antoliano al Congreso. Entonces, me parece que la posición de Vincho es correcta, pero en este momento no puede aliarse ni a Leonel ni al gobierno. No debe. Ahora, ¿qué va a hacer? Porque acaba de fijar una posición marcando diferencias. Ojalá que se decida a que la fuerza vaya sola. Ojalá que se decida que la fuerza vaya sola. Bien, vamos entonces a decir que la OEA llamó a la República Dominicana a no aprobar el Código Penal sin las causales. ¿Qué es eso? Las tres causales. ¿Eh? Las tres ¿La causales. quieren? Claro. Entonces, hay un código de animales que condenan al que maltrate un perro. Pero el que mata un carajito que está en el útero, ese no importa, ese está bien. Ese está bien. ¿Eh? El útero se ha vuelto un lugar peligroso. Pero ese no se puede defender. No. No hay quien lo defienda. Ese, al contrario, ese no es gente, es un moco que está ahí adentro.
La mamá es la dueña de eso. Es un lío, ¿tú oyes? Sí. Pero un lío y no es de ropa. ¿Tú oyes? El perro hay que defenderlo, al bebé no. No le digas bebé, porque todavía no habla. A veces hablan más Sí, pendeja pero que el no, carajo además después que es también tan grande. lo que habla mucha gente es que ese muchacho no llegó solo ahí adentro. Después que es tan también- grande hablan mucho, tú oyes. que ese muchacho no llegó solo ahí adentro, que el responsable no Ah, sería... esos son los dueños, los que lo pusieron ahí adentro. Esos son los dueños. Los que dejan de ser dueños es cuando ya el muchacho grita. ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa.